Buenos días, hermanos, hermanas. Y nosotros estamos haciendo el culto por el internet. Y no podemos estar juntos con los hermanos. Y nosotros extrañamos mucho a nuestros hermanos porque siempre estábamos juntos, alabamos junto a Dios, pero por medio de la circunstancia, y nosotros ya estamos aquí en la casa, tenemos el culto por medio de internet, pero Dios nos ayudará, Dios también recuperará todas estas situaciones. Pero estoy muy agradecido, estamos junto con ustedes. Algunos hermanos si están enfermos, algunos hermanos están preocupados. Espero que la palabra de Dios le permite la fortaleza y en esta mañana vamos a ver un pasaje de la Biblia, Éxodo capítulo 12, el versículo 1 al 14. Esta mañana vamos a compartir Éxodo capítulo 12, el versículo 1 al 14. ¿Ya usted todo encontraron su Biblia? Por favor, podría abrir la Biblia. Nosotros podemos también compartir la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, y entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis, y hasta el día de 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas y en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado, y en vuestro pie, y vuestro bordón, y en vuestra mano, y lo comeréis. Apresuradamente es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Estoy muy agradecido junto con ustedes, y nosotros estamos en la iglesia, pero no veo ya varias semanas con los hermanos y me siento muy extraño.
solamente estoy aquí de pie enfrente de la cámara, pero todos los días estamos orando ante Dios, que Dios pronto que nos ayude, congregarnos juntos, alabamos juntos, servimos juntos al Señor. Hace años, cuando yo vivía en Costa Rica, yo visitaba a una familia. Yo estaba conversando con el dueño de esa casa, con el papá de la familia, y yo estaba conversando, de repente él tenía sed, llamaba a su esposa. Gorda, tráeme un vaso con agua, gorda. Cuando yo escuchaba en eso, yo estaba pensando, wow, aunque su esposa fuera tan gorda, pero ¿cómo puede llamar así? Y de repente su señora salió de la cocina, un vaso, ¿no? Dos vasos con agua, pero salió y su señora era flaca. Qué raro, estaba llamando, ¿por qué así? Y luego yo también visitaba otra casa. Yo estaba compartiendo, conversando, y de repente también, y el papá de la familia, negra, tráeme un vaso con agua, negra. Hoy cuando yo escuchaba en eso, Dios mío, ese señor es racista. ¿Cómo es posible puede llamar a su esposa, aunque fuera morena, pero cómo puede llamar? Pero su esposa salió de su cocina, era blanca. Qué raro, ¿por qué está llamando? Y me di cuenta, esto es una manera de llamar. Yo antes escuchaba nada más, textualmente. También, los costarricenses también muy amables, cuando ellos tratan a la gente, mi amor. Cuando yo llegaba al supermercado, a algún kiosco, y alguna cajera, ¿no? Señoras, y me decían, mi amor, ¿qué le puedo servir? Mi amor, ¿cuánto vale? Mi amor. Cuando yo escuchaba en eso, literalmente me chocaba mucho porque para nosotros, mi amor es única persona. Mi esposa me puede decir, mi madre tampoco no me diría. Cuando yo escuchaba primera vez, mi amor, yo le decía, señora, yo no soy su amor, Dios mío. Ahora sí yo comprendo, ahora sí yo entiendo, pero aquel día me asustaba mucho y así chocaba mucho en mi corazón. Antes yo no podía escuchar la voz más profunda. Solamente yo podía escuchar, ¿no? Literalmente la voz superficial. Antes de conocer a Cristo, yo también escuchaba la palabra de Dios muy superficial. Yo cuando leía la Biblia, yo pensaba, yo tenía que cumplir la ley. Yo tenía que vivir lo que dice la Biblia. Antes así yo pensaba, yo me esforzaba. Pero después de nacer de nuevo, después de conocer a Cristo, el Espíritu Santo me hablaba, Daniel, hay otra voz. Esa voz, la voz del Señor. Cristo hizo todo para ti. Cristo hizo perfecto todo tu obra. Cuando yo escuchaba la voz que estaba escondido en el corazón de Dios, la voz interior, Dios me cambiaba mucho mi corazón. Por eso, esta mañana, todavía alguna persona está viviendo conforme su voz, tal vez superficial, a través de la palabra de Dios. En esta mañana nos ayude a abrir nuestro corazón, abrir nuestros ojos para escuchar, para escudriñar. Y el Espíritu de Dios en esta mañana por medio de la Santa Escritura, que nos ayude a conectarnos y al corazón de Cristo en nuestra vida. Y esta mañana
Voy a leer un pasaje de la Biblia, capítulo 12, el versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Ya nosotros sabemos, Egipto, ellos que tenían también su cultura, su filosofía, su tecnología, en esa época estaba bastante desarrollado. Obviamente, el pueblo de Israel, cuando ellos estaban en Egipto, ellos estaban dirigidos por la cultura, por la fecha, por la costumbre de Egipto o del mundo. Pero me llama la atención cuando yo estaba meditando en Éxodo capítulo 12, a través de la Pascua, Dios le había permitido. Aquí acabamos de leer el versículo 2. O será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Cuando yo medito en ese pasaje de la Biblia, a través de la Pascua, Dios había preparado un nuevo día en el corazón de Dios que tenía. Es cierto. Dios tiene propósito, plan esta mañana para nosotros. A través de la Pascua, Dios comenzó un nuevo día. A través de la salvación, a través de recibir. Cristo es mi único Salvador. A través del nuevo nacimiento, Dios había preparado una nueva vida para nosotros. El pueblo de Israel, antes de pasar por la Pascua, ellos cumplían el calendario de Egipto. Obviamente que sí, pero después de conocer por la Pascua, Dios le había dado nuevo calendario para el pueblo de Egipto. ¿Eso qué quiere decir? Después de conocer a Cristo, Dios nos ha dado una nueva vida, un estilo totalmente diferente. Como el fundamento de nuestra vida no depende de la corriente del mundo, sino la fundación, el fundamento de nuestra vida es Cristo y la palabra de Dios. Y por eso cuando yo medito en eso, es cierto, Dios nos ha dado. Vamos a buscar conmigo 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo estoy muy agradecido en esta mañana. Sí, Señor, soy nueva criatura. Dios me ha dado un nuevo calendario para servir al Señor, para servir a mi iglesia, para servir a mis hermanos, para servir a mi familia, con Cristo, porque mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo. Hermano, en esta mañana, ¿usted ya había nacido de nuevo? Esta mañana usted ya había recibido Cristo es su único Salvador. Amén, ¿cierto? Creo que sí. ¿Eso qué significa? Dios le había dado un nuevo calendario, un estilo diferente, una vida diferente a su vida, a su corazón. Por eso la Biblia que dice, ya pasaron tiempo pasado. Antes usted cómo vivía, antes usted cómo andaba. Ahora es importante usted cómo vive.
Por eso nuestro Dios quiere mostrarnos su corazón hacia nosotros. Voy a mostrarle un momento un diapositivo sobre la Pascua, porque yo quisiera mostrarle a ustedes sobre el plan de Dios. Porque cuando nosotros miramos y la Pascua, y nosotros podemos conectar y el corazón de Dios. Cuando nosotros observamos el tema Cordero de Dios, porque este tema muy importante para nuestra vida de creencia. Antes de permitir la Pascua, Dios ha permitido, ¿cierto?, lista de las 10 plagas de Egipto. Primero, como Dios ha dado, ¿cierto?, y las plagas, número 1, sangre. Número 2, ranas. Número 3, piojos o mosquitos. Número 4, moscas. Número 5, ganados. Número 6, y forúnculos. Y número 7, granizo. Número 8, langosta. Número 9, oscuridad. Y al final, ya el hijo primogénito de todo de Egipto, lamentablemente había sido muertos. Dios quería decirle al Egipto: yo soy Dios omnipotente. Dios no usaba cosas grandes. Dios usaba algo muy insignificante. Ranas, piojos, moscas, algunas enfermedades, granizo, langostas. Dios no usaba cosa algo exagerado. Pero cuando el humano se confrontaba a eso, y el humano no había manera de confrontar, Dios le permitió un nuevo calendario. A través de ese nuevo calendario, Dios le ha permitido una vida diferente. Nosotros tenemos nuestro estilo de la vida. Gracias a Dios. Muy interesante. Dios había preparado un cordero para el día de la Pascua. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente nuestro Señor Jesucristo, Él es el Cordero de Dios. Hermanos, la Biblia tiene el tema principal: Cristo, la salvación, la vida eterna. Cuando nosotros miramos algún partido, ¿cierto?, aunque un buen jugador ya juega muy bien, pero un camarógrafo en el partido, ¿dónde enfoca? ¿Dónde está el balón? No es un jugador. Sí, podría mostrar, pasar un momento la cámara, pero realmente, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría entonces y esa persona? Y la cámara primero enfocaría. ¿Dónde enfocaría entonces? ¿Dónde está el balón? Como igual, la Biblia tiene el tema principal: Cristo, la salvación. Hoy en día hay varios temas y tocan, ¿cierto?, la prosperidad, sanidad, milagros. Hay muchas cosas. Sí, esto es el tema. Pero el tema principal, ¿dónde está? La salvación y Cristo. A través de Cristo, Dios nos muestra claramente, realmente, la voluntad de Dios a través de Cristo, cómo puede recibir la salvación. Ahora aquí, capítulo 12, el versículo 3.
capítulo 12, el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. O supongamos que una familia podría ser como 10 personas. Ellos están reunidos, una familia. Por familia estaba preparando como una ofrenda, un cordero, ¿no? Un cordero por familia. Pero aquí también hay un punto muy importante. Aquí el versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. Obviamente aquí estamos tocando este tema, ¿no? El Cordero de Dios. El Cordero de Dios es un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, nosotros tenemos muchos enfoques a través de la palabra de Dios, pero el corazón de Dios, el enfoque de Dios, ¿dónde está? Cristo. Porque Él es Dios vivo. Dios, a través de Jesucristo, quería mostrarnos su presencia. Hoy en día, lamentablemente, ¿no? Yo quiero ver mi Dios. ¿Usted quiere ver su Dios? Por favor, lea 4 evangelios. Allí está. ¿Usted quiere ver su Dios? Abre su Biblia. Un día, una hermana me buscó. Pastor, anoche yo tuve un sueño. Yo quiero que me interpreta ese sueño. Sí, hermana, cuénteme. Anoche yo tuve un sueño, un árbol grande. Adentro del árbol estaba lleno de pájaros. Debajo de ese árbol había muchos cerdos. ¿Qué significa, pastor? Yo le decía, hermana, ese sueño se llama pájaro y cerdo. ¡Hey, pastor! Recientemente piensa mucho consumir la carne de cerdo. Dios, ¿cómo se manifiesta hoy en día? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios se manifiesta. No por su sueño, no por su milagro. Ahora nosotros tenemos la palabra completa, 66 libros. Ya es suficiente mostrar su voluntad, el Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios. A través de la Biblia, Dios nos enseña. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Tenía la carne como nosotros, pero sin pecado. Como un cordero, sin defecto, como igual. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo con la carne, pero sin pecado, para ser perfectamente como una ofrenda del pecado ante Dios por nosotros. Por eso aquí yo estoy muy agradecido. El versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Cuando yo medito en ese pasaje de la Biblia, gracias Señor, gracias a nuestro Dios, cómo la familia guardaba, Dios guardaba a nuestro Señor Jesucristo por nosotros, para entregar su vida, para salvarnos. Y el cordero, ya cuando llegaba a la familia lo guardaba. Hasta tal día del día de sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo llegó al mundo antes de cumplir su hora, su tiempo.
la mano de Dios lo guardaba, lo llevaba al día de sacrificio. Él dejó su vida por nosotros. Vamos a volver un momento diapositivo junto con ustedes. Quisiera mostrarle un momento. Porque a través de este Cordero de Dios, nosotros podemos ver como nuestro Señor Jesucristo vino al mundo como un Cordero de Dios. Por eso, ya, Primera de Corintios capítulo 5, el versículo 7. Primera de Corintios 5, el versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya que es sacrificada por nosotros. Ahora, Primera de Corintios capítulo 5, el versículo 7. Como la palabra de Dios nos enseña, Jesucristo, Él es como sacrificada, ya fue sacrificada por nosotros. Él murió por nosotros. Él vino como un Cordero de Dios. Según el plan de Dios, Dios envió su Hijo único para cargar toda la condenación de nuestro pecado encima de su carne. Ahora vamos a volver a ese diapositivo. Cuando ya nosotros observamos realmente y el Señor vino al mundo a entregar su vida por nosotros. Primero, elegir y luego traer. Luego y guardar. Y luego, ¿qué le decía? Éxodo capítulo 12, el versículo 13. La sangre os será por señal. Las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El día de la Pascua hay un punto muy importante. También untaba la sangre de los postes dinteles. El día de la Pascua, cuando Dios enviaba a los ángeles, aquí dice, no habrá en vosotros plaga de mortandad. Cuando venía esa plaga de mortandad, no podía herir alguna familia, algunos lugares. ¿Quiénes? ¿Una persona sincera o una persona fiel? No es eso. Solamente una persona. ¿Quién estaba? ¿Dónde estaba la sangre del Cordero? El versículo, capítulo 12, el versículo 13. La sangre os será por señal. No mi comportamiento, no mi buena actitud. Alguna persona, ¿cómo piensa? Ay, yo debo actuar buena obra, yo debo hacer. No. ¿Dónde está la sangre del sacrificio del Cordero? Ya la mortandad, esa plaga de mortandad, no podía pasar. Por eso cuando pasaban, y donde estaba untado por la sangre, ya la plaga de mortandad no podía atacar. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿qué le decía? Consumado es. El Señor hablaba, consumado es. Cuando Jesucristo desde la cruz no decía consumado es, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos,
de arriba a abajo. San Mateo capítulo 27, 51. Y Hebreos capítulo 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, consumado es, y el velo del templo de Dios se rasgó de arriba hacia abajo, significa ya nos ha dado un camino nuevo para entrar por la fe delante de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino al mundo como un Cordero de Dios. Él fue sacrificado por nosotros. Ahora, Isaías capítulo 53, el versículo 5, 6 que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ponga atención, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Isaías capítulo 53, el versículo 5, 6. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero todavía alguna persona que piensa: soy pecador, soy pecadora, ¿cómo yo voy a limpiar mis pecados? Ponga atención, la palabra de Dios que dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Jehová cargó en Cristo toda nuestra condenación del pecado. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, que dice consumado es, en griego significa tatalestai. Tatalestai en griego significa yo pagué todo, yo solucioné todo para tu vida. Según nosotros, nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años fue crucificado. Pero según ante los ojos de Dios, Él vino una vez para cargar toda nuestra condenación del pecado. Hermanos o amados, hermanas, cuando nos miramos desde inicio hasta último tiempo, realmente nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de Jesús, todo para entregarnos su justificación. A través de desobediencia de un hombre, a través de Adán, todo el humano se hizo pecador. Pero a través de obediencia de Jesucristo, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, Él nos entregó su justificación. Hebreos capítulo 9, el versículo 12 que dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La Biblia tiene el tema principal, que es habiendo obtenido eterna redención. Alguna persona todavía: yo tengo pecado, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? La Biblia nos enseña, Dios nos abrió un nuevo camino. Dios nos ofreció en San Juan, capítulo 19, el versículo del 34-35, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. San Juan capítulo 19 nos habla. Él es Hijo de Dios. Él vino al mundo por nosotros, por usted, por mí.
hasta último tiempo, Él nos entregó su sangre, su agua. El que lo vio da testimonio. Su testimonio es verdadero. Porque cuando San Juan escribió el Evangelio San Juan, en aquel momento lamentablemente los gnósticos atacaban a las iglesias. Los gnósticos negaban Cristo, negaban la sangre de Cristo. Apóstol Juan tenía que pelear contra una enseñanza falsa. Él es Dios vivo. Él vino al mundo. Yo veía, yo tocaba, yo palpaba, yo escuchaba. Por eso, con énfasis, Jesucristo es Dios vivo. Aquí San Juan capítulo 19, 34, 35. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Hermanos o amados, todavía alguna persona piensa, soy pecadora. Yo tengo que limpiar mis pecados. No sé qué tengo que hacer. Yo tengo que pedir perdón. Yo tengo que sacrificar. Yo tengo que esforzar. Yo tengo que cumplir ¿De verdad con esa manera usted puede lograr la salvación? ¿De esa manera usted puede lograr la eterna redención? Y entonces, el valor de la cruz, ¿qué significa para usted? Para que Cristo murió por usted. Esta mañana yo quisiera dar un consejo para usted. No es que yo tengo que hacer con mucho esfuerzo. Ponga atención. No es que tengo que ser más sincero o más devoto. Tampoco ser más dedicado o tener más sacrificio, sino que debemos de abrir nuestro corazón al Señor y creer en Él. Esta es la vida de fe. Pero mucha gente se equivoca. Yo tengo que hacer yo tengo que hacer otro. Yo tengo que ser más sincero, yo tengo que ser más fiel, yo tengo que ser. ¿Usted podría ser fiel? Usted podría ser sincero, pero las personas son engañadas por Satanás y creen que tiene la verdad en sí mismo. Creen que tienen el amor y la dedicación entregando como ofrenda a sí mismo. La palabra de Dios nos enseña, usted realmente quiere agradar a Dios, tiene que creer en Él. Debemos conocer que esto es la maldición y la muerte. En mí no hay lo bueno, por eso por nosotros mismos no podemos estar delante de Dios. Por nosotros mismos, muy difícil para presentar ante Dios. Ya vamos a volver aquí, Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, el versículo 13. Y la sangre os será por señal de las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermano, en esta mañana nosotros estamos meditando la palabra de Dios. Antes de conocer la palabra de Dios, yo simplemente escuchaba la voz muy superficial. Señor, yo tengo que servir a Dios. Señor, yo tengo que sacrificar a Dios. Yo no estoy diciendo que usted no sacrificara, usted no sirviera a Dios. No estoy hablando en eso. Solamente quiero decir, hay dos tipos de sacrificio. Sacrificio hace por sí mismo. Sacrificio hace por medio del Espíritu de Dios, por medio de Cristo. Pero el resultado es totalmente diferente. Un sacrificio nace por sí mismo,
después de sacrificar, se levanta su ego. Soy fiel. Yo soy muy sincero. Yo soy verdadero. Así usted pensaría. Pero otro sacrificio a través de Cristo, otro sacrificio va a reconocer, Señor, soy inútil. Soy indigno estar delante de ti. Solamente tú reciba toda honra y gloria. Algunas personas piensan, para agradar a Dios yo tengo que hacer muchas cosas. Por favor, Hebreos capítulo 11, el versículo 6, nos explica quién podría agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Ponga atención a este texto de la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo el humano podría agradar a Dios? Debe tener dos puntos importantes. Uno es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dios está conmigo. Segundo, que es galardonador de los que le buscan. El Señor me había preparado su galardón, su recompensa de Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Primero que tenga este corazón. Dios está conmigo. Por favor, repite conmigo. Dios está conmigo. Amén. Sí, Dios está con usted. Dios me habrá preparado mi recompensa delante de Dios. Hermanos, esta mañana, los hermanos de Bolivia, Venezuela, España, los Estados Unidos, aquí en Perú, diferentes países estamos participando del culto. Aunque nosotros somos diferentes de nacionalidades, pero en Cristo Jesús somos uno, somos mismo cuerpo, para servir al Señor. El Señor nos habla claramente. Realmente por medio de la sangre de Cristo nos compró. Cuando nosotros recibimos su palabra, consumado es. La sangre de Cristo llegó a nosotros. Cristo cargó toda nuestra condenación del pecado. Desde la cruz Él pagó. Él fue sepultado. Él resucitó para entregarnos su justificación. Entonces una persona recibe esa justificación, ¿quién sería? Justificado, santificado, no por su obra, por la sangre de Cristo. Esto es la Biblia. Pero antes yo pensaba mucho. Siempre yo era pecador. Aunque yo iba a la iglesia, yo servía a Dios. Ay, hoy yo cometo error. Por eso soy pecador. Realmente yo no entendía el valor de la sangre de Cristo en mi vida. Vamos a buscar conmigo en esta mañana unos versículos más. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo del 18 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo del 18 al 21. Si usted tiene la Biblia, por favor, podría abrir su Biblia. Vamos a leer, vamos a ver juntos. La iglesia es una escuela de la vida. Usted no sabe, podemos aprender. Eso no es la vergüenza. La vergüenza verdadera no quiere aprender. Si esto es la vergüenza. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18 adelante. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible
como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los pastores tiempo por amor de vosotros, los postreros, 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Yo estoy muy agradecido por ese versículo. Ahora vamos a ver el versículo 18. ¿Qué dice? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Fuisteis rescatados, porque donde nosotros estuvimos, bajo la potestad de Satanás, nosotros estábamos y en las oscuridades. Un día Dios nos sanó, aquí que dice, vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Primero, yo fui rescatado de mi vana manera de vivir, pero no por mi obra, no por mi sacrificio, no por mi fidelidad. Yo no soy sincero, yo no soy fiel. Muchas veces yo le digo a mi esposa, mi amor, estoy muy agradecido porque yo no soy fiel, yo no soy sincero. Aunque soy pastor, soy misionero, yo veo mucha falla, mucho defecto. Yo soy una persona realmente sin Cristo inútil. Sin Cristo soy una persona malo delante de Dios. Mi esposa también me dice, yo también igual que tú. Por eso entre mi esposa y yo, nosotros hablamos nada más Cristo. Porque adentro de nosotros no hay sinceridad, no hay fidelidad. En mí nada bueno. Por eso aquí, el versículo 19. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hoy en la madrugada yo leía, meditaba ese versículo. Gracias, Señor. Con la sangre preciosa de Cristo. Hoy aquí me presento ante el Señor. No por mi obra, no por mi esfuerzo. Ante mucho tiempo Satanás me engañaba. Antes de creer en Cristo, antes de creer en la palabra de Dios, la Biblia que me dice, tú eres nueva criatura. Señor, yo cometo error. Señor, me desvió. Pero Daniel, tú eres nueva criatura. Luego la palabra de Dios que me dice como Hebreos capítulo 10, el versículo 14. Hebreos capítulo 10, el versículo 14, también nos enseña, Dios nos hizo perfecto, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El Señor que nos dice, Daniel, por la sangre preciosa hizo perfecto tu vida. Señor, yo cometo error. Señor, me desvío. Señor, me caigo. Pero yo hice perfecto para tu vida. Cierto, sí, Señor. Tú me hiciste perfecto. Colosenses capítulo 1, el versículo 21. También la palabra de Dios, ¿cómo nos habla? Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Colosenses 1:21, ¿qué dice? Ahora os ha reconciliado. ¿Con qué? ¿Por su sacrificio? ¿Por su fidelidad? ¿Por su sinceridad? No es. Por la sangre preciosa. Por la sangre preciosa de Cristo nada más. 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensible delante de Él. Cuando yo medito en ese versículo, yo lloro. Señor, no soy digno de recibir esa palabra. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. La sangre de Cristo, ¿qué dice? Santos, sin mancha, irreprensible delante de Él, no por su obra. Vamos a volver aquí, Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 19 acabamos de leer. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El día de la Pascua, la plaga de la mortandad pasaba. No podía acercar, no podía atacar. ¿Por qué? Allí está la sangre preciosa de Cordero de Dios. Si la sangre preciosa de Cristo está en su corazón, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, pasará la mortandad, pasará la dificultad, pasará su tentación, su dificultad, su problema. Desde algún momento usted ha alejado de la sangre preciosa de Cristo. No es sus defectos. Realmente a veces yo pienso, ay, yo soy una persona tan defectuosa. Porque Dios me llamó. Por eso estoy muy agradecido a mi iglesia. Estoy muy agradecido a mi pastor. Estoy muy agradecido a mis hermanos. Aunque yo soy una persona tan defectuosa, tan débil, como los ancianos de la iglesia, los obreros diaconisas, cómo me acompañan, cómo me apoyan. No por mí, por la sangre preciosa de Cristo estoy muy, muy agradecido. Estoy muy agradecido a Dios. Porque no soy merecedor. No tengo ningún mérito por mí mismo presentarme en esta mañana o ante Dios, ante la iglesia, ante los hermanos. Solo yo tengo única razón. Por la sangre preciosa de Cristo. Solo su sacrificio. Solamente yo apoyo en la sangre de Cristo. Yo puedo presentarme ante el Señor. Antes de terminar, Primera de Pedro, yo quisiera ver unos versículos más. Efesios. Efesios capítulo 2, el versículo 13 adelante. Efesios capítulo 2. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios menciona sobre el misterio de la iglesia. Había dos pueblos, judíos y gentiles. Cómo ellos se hicieron unos por la sangre de Cristo. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, ¿cuál sería el motivo de su paz? Cuando usted se comporta muy bien, sí, me siento tranquilo.
Yo no estoy diciendo que usted hiciera lo que le da la gana y luego usted ya dice, ay, yo creo en Cristo, por eso ya yo puedo vivir lo que me da la gana. Eso no es la enseñanza de Cristo. Cristo nunca nos ha enseñado. Eso no es la guía del Espíritu de Dios. La Biblia dice, Él es nuestra paz. Eso significa, el fundamento, su paz es Cristo. El fundamento de nuestra paz no es mi obra, no es mi actitud. Otra vez le digo, no estoy diciendo que usted hiciera lo que quiera. Solo quiero decir, mucha gente mira a sí mismo. Ay, en esta semana yo no he leído mucho la Biblia. Ay, en esta semana yo no he orado mucho. No puedo presentarme muy bien delante de Dios porque yo no vivía muy espiritualmente. No es correcto. Ponga atención, el fundamento de su paz es Cristo. La vida espiritual, fije su mirada a Cristo. Cristo no tiene interés. Usted hizo cosas grandes. Usted se ve a sí mismo grande, ¿no? Yo hice yo hice otro. Yo soy muy espiritual. Equivocado. El Señor no quiere ver en eso. Dios solamente quiere ver la sangre de Cristo que está en su corazón. Esta semana yo viví muy mal. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Tampoco el Señor quiere ver en eso. Quiere ver la sangre de Cristo. Luego la sangre de Cristo quiere redarguir. Por el poder de la sangre de Cristo quiere exhortar a usted. Por el poder de la sangre de Cristo quiere motivar y bendecir a usted. Por eso una persona guarda la sangre de Cristo. Nunca puede vivir lo que le da la gana, porque el poder de la sangre de Cristo no va a permitir. Ahora, Efesios acabamos de leer el versículo 15. Efesios capítulo 2, el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por medio de la sangre de Cristo, dos pueblos se hicieron uno, un solo nuevo hombre. El versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mediante la cruz reconciliar con Dios. Adorar a Dios no solamente para comportarse bien. Sí, esto es el resultado del poder de la cruz, pero eso no va a ser el propósito de nuestra creencia. Nuestra creencia, el propósito, reconciliar con Dios por el sacrificio de Cristo, por la sangre preciosa, nuestro Cordero de Dios. El versículo 17. Vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Anunció la buena nueva de paz. Usted tiene esa buena nueva de paz. Para recibir esa buena nueva de paz, primero, Señor, soy pecador, sin esperanza de mí. Por mí mismo nunca yo puedo cambiar. Por mí mismo menos yo puedo limpiar mis pecados. Yo necesito la sangre de Cristo. Este corazón Dios va a trabajar. El versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Para nosotros es un gran honor. La Biblia que dice, ya ustedes no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos,
miembro de la familia de Dios. Hermanos, la Biblia, ¿qué dice en esta mañana? Única razón por su sacrificio, por su conducto, por su comportamiento, por su actitud, por su fidelidad, sinceridad. No es eso. La Biblia dice, por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo, Él murió por nosotros. El versículo 20. Edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del antiguo Jesucristo, el ángulo Jesucristo mismo. Tenemos ese fundamento que es principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando una persona levantaba un edificio en el Antiguo Testamento, donde ponía primera piedra, podía ser como la guía. Desde allí ellos comenzó a levantar. Nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro fundamento. El versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ponga atención, va creciendo para ser un templo santo. Usted no es templo santo, iglesia. Nosotros somos miembros de la iglesia. Usted sí mismo no es iglesia. 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Juntamente. Esto es la iglesia. Recientemente nosotros estamos orando mucho por los miembros de la iglesia, por los miembros de Silver, por su salud. Tendrá alimentos, alguien no estará enfermo. Estamos orando por los varones, hermanas, jóvenes. Algunos jóvenes, cómo pasarán el día, porque algunos jóvenes no está viviendo con su familia, está estudiando en Lima. Estamos orando por ellos, estamos visitando por teléfono, algunos adolescentes, algunos niños. Juntamente nosotros caminaremos, juntamente nosotros marcharemos delante de Dios. Hermanos, en esta mañana nosotros compartimos Éxodo capítulo 12. Yo estoy muy agradecido por esta mañana. Una vez más podemos recordar por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No por nuestra obra, no por nuestra actitud. Única razón, por la sangre de Cristo. Dios nos ha dado un camino nuevo, una puerta abierta. Solamente crea en Él. El Señor recibirá. El Señor aceptará a usted. La vida espiritual, no mirar a sí mismo, apoyar en Cristo. Señor, yo apoyo en tu palabra. Aquí yo voy a levantar, yo voy a caminar. Antes de terminar, quisiera leer un versículo en Hebreos. Porque muchas personas miran a sí mismo, luego la gente cree mucho en su propio pensamiento. Por eso en esta mañana, una vez más, nosotros podemos confirmar la palabra de Dios. Aquí dice, Hebreos capítulo 12, el versículo 12-13. Hebreos capítulo 12, el versículo 12-13. Por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Yo estoy muy agradecido. A veces yo también tengo mis manos. El versículo 12
A veces mis manos también caídas. A veces mis rodillas paralizadas. En aquel momento, ¿quién me levantará? ¿Quién me dará la fortaleza nuevamente? La sangre preciosa de Cristo. Por eso nosotros tenemos esa sangre, este poder. Cuando tengamos la comunión, cuando compartimos el corazón, este corazón cuando transmite, se conecta con usted, sus manos caídas se levantará. Sus rodillas se curará, se sanará. No miremos a sí mismo. Haced sendas derechas para vuestro pie. Eso significa, ya usted tiene que hacer. No, Cristo va a hacer. El poder de la sangre de Cristo. Cuando yo también paso un momento muy difícil, tú me ayudarás. Tú me bendecirás. Ya, para volver, última página de diapositivo. Luego voy a terminar el culto en esta mañana. Yo estoy muy agradecido por medio de la palabra de Dios. Dios nos ha dado esa fortaleza y ese diapositivo dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41, el versículo 13. Por favor, ¿podrían repetir conmigo con voz alta? 1, 2. No temas, yo te ayudo. No, Dios no me ayuda. No diga en eso. Esta mañana Isaías 41, 13 que dice, no temas, yo te ayudo. Cuando yo paso un momento difícil, siempre le digo, Señor, tú me dijiste, no temas, yo te ayudo. Tú me ayudarás, tú me ayudarás. Esa palabra siempre funcionaba, siempre reacciona. Esta mañana también. ¿Tiene miedo? No temas. Cristo que dice, yo te ayudo. Juliana, yo te ayudo. Sonia, yo te ayudo. Reningel, yo te ayudo. William, yo te ayudo. ¿Cuál es tu problema? Yo te ayudo. Sí, Señor, tú me ayudas. Yo no tengo ningún problema porque tú me ayudas. ¿Cierto? Cuando se despierta, 10 veces repite esa palabra. No temas, yo te ayudo. Después de desayunar otro 10 veces. Después de almorzar otro 10 veces. Después de sanar otra vez 10 veces. Antes de dormir 10 veces más. Señor, no temas, yo te ayudo. Gracias, tú me ayudarás. La fe por el oír. Esa fe va a echar la raíz, va a trabajar. Sí, yo estoy pasando difícil, estoy enfermo, pero Él me ayudará, Él me sanará, Él me va a levantar mis manos caídas, Él me va a sanar mis rodillas paralizadas. Yo voy a caminar, yo voy a marchar por la fe. Sí, Él va a trabajar. Estoy muy agradecido en esta mañana. Nosotros extrañamos mucho a nuestros hermanos. Yo estoy participando del culto solo enfrente de la cámara nada más. Hermanos, nos veremos pronto con la ayuda de Dios. Todo va a pasar muy bien. Dios bendecirá cada su país, cada su ciudad. Dios mandará sus ángeles, cubrirá nuestros hermanos como por la sangre de Cristo. Estoy muy agradecido en esta mañana. Voy a orar, terminemos.